Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. ¿Alguna vez te has sentido poco importante? ¿Alguna vez en tu vida te has sentido poco importante? Hola, este es el devocional en casa y hoy estaremos leyendo el capítulo 17 del Evangelio de Juan, que corresponde a nuestra lectura de la Biblia del Nuevo Testamento en un año. Así que te invito a que sigas la lectura de la Biblia en el capítulo 17, versos 20 al 26. Dice de esta manera: No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Este es el devocional en casa. Y mientras escuchas la siguiente canción para prepararnos a estudiar esta porción de la Escritura, piensa: ¿alguna vez en tu vida o en este momento te has sentido poco importante? Bueno, ya regresamos. Mi nombre es Panky y ya regresamos. Señor, mi redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Bueno, gracias por seguir ahí. Estamos en el devocional en casa y hoy nos corresponde la lectura del capítulo 17 del Evangelio de Juan. En este capítulo encontramos la oración de Jesús unas horas antes de su muerte. Una de las oraciones más largas encontradas en todos los evangelios de Jesús. Y es la oración que Él hace por sí mismo, por sus discípulos y por otras personas. Y vamos a ver algunos detalles. A propósito de sus discípulos, en este capítulo 17 se mencionan 7 cosas importantes. Los discípulos, los que siguen a Jesús, son tomados del mundo y dados a Cristo. Verso 6. Son dejados en el mundo, son puestos en el mundo. Verso 11. No son del mundo. Verso 14. Los discípulos. Los que siguen a Jesús son aborrecidos por el mundo. Verso 14. También se dice en el verso 15 que son guardados del maligno. Y se dice que el creyente es enviado al mundo, verso 18. Y también se dice de los discípulos que deben mostrar unidad en el verso 23. Hay muchas cosas que se dicen acerca de los discípulos, de los que seguimos a Cristo, pero también de Jesús mismo y de su intención en esta oración.
En esta primera sección de confesión, quisiera que pudiéramos pensar en algo que se menciona en el capítulo 17. Se dice que los discípulos o los seguidores de Cristo serán aborrecidos. Y esta es una verdad fundamental del cristianismo y de la fe y del evangelio. El evangelio es contrario a muchas cosas de nuestra cultura, muchas cosas que nos rodean acerca de las creencias, acerca de prácticas, acerca de modo de vida. El evangelio es contracultura. Y Jesús está anticipando a esta situación y está diciendo: mis seguidores, los discípulos verdaderos de Cristo, van a ser aborrecidos. Ahora, no se trata de estas personas, de este tipo de personas que andan buscando pleitos por todas partes, defendiendo la fe o queriendo buscar cómo convencer a las malas a las otras personas acerca de la fe, sino más bien se trata de la fe precisamente y de la convicción y del carácter aferrados a las Escrituras. Por eso dice Jesús que aquellos discípulos serán aborrecidos, rechazados. Si tú eres cristiano y en medio del contexto donde vives o donde desarrollas tu vida y tu fe, no percibes ningún tipo de rechazo, quizás es porque estás viviendo tu fe de manera muy laxa o de manera muy ligera. Los verdaderos cristianos, y en esta cultura donde vivimos, donde abunda la corrupción, las mentiras, el chantaje, la falsedad, el orgullo, si nuestro carácter, si nuestro modo de vivir la vida no va en contra de eso, quizás es porque hacemos parte de la cultura y de lo que en el capítulo 17 se llama o se menciona como el mundo. Si tú no estás siendo rechazado en alguna circunstancia, quizás estás haciendo parte de la cultura del mundo, de lo que aquí menciona Jesús. Entonces, en este momento de confesión, podríamos pensar en algunas situaciones personales que quizás debemos revisar nuestro testimonio, nuestra manera de hablar, nuestra manera de trabajar con otras personas, nuestra manera de relacionarnos, de hacer negocios, de llevar relaciones personales o familiares. Si no estamos siendo aborrecidos por nuestra fe, por nuestras creencias, por nuestro carácter, muy probablemente estemos mezclados con las creencias, con la cosmovisión de este mundo. Y debemos arrepentirnos de eso, porque los verdaderos discípulos de Cristo son aborrecidos por este mundo. Señor, te damos gracias porque tu palabra es verdad. Y pensando en esto que se dice aquí, que se menciona en la Escritura, Dios, que tus discípulos serán aborrecidos en estos días, en estos tiempos. Los verdaderos discípulos de Cristo son aborrecidos, porque tienen convicciones firmes acerca de la vida, acerca de la fe, acerca de lo que es y de lo que no es. Señor, perdónanos si nos hemos hecho parte de las creencias y de las prácticas de este mundo. Perdónanos, Señor, si en nuestros trabajos también chantajeamos o también hacemos mañas para tener negocios o tratamos a las personas como las tratan otras personas. Y por eso vamos ahí con la multitud. Perdónanos, Señor, porque no hemos sido aborrecidos en este sentido de tener fe y convicciones claras acerca de ti, Señor. Ayúdanos a ser discípulos radicales y ayúdanos a no avergonzarnos de la fe. Y perdónanos también si somos de ese tipo de personas que andan buscando pleito por todas partes, creyendo, Señor, que nuestros argumentos convencen a la gente y que queremos cambiarlas a la fuerza, Señor, con orgullo espiritual, con orgullo religioso. Perdónanos también si hacemos parte de ese grupo, que quizás nos aborrecen no por nuestro carácter, sino por nuestra forma brusca de presentar y de vivir la fe.
Perdónanos, Señor, y ayúdanos a ser como Cristo, que enfrentó todo tipo de situaciones, pero siempre con la verdad y con la tenacidad de estar seguro de estar haciendo lo que tú le habías enviado. Te damos gracias. Amén. Bueno, ¿alguna vez en tu vida te has sentido poco importante? Ya vamos a contestar esta pregunta. No te vayas de ahí, que ya regresamos. Este es el Devocional en Casa. Veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó, me basta tu amor, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. ¿Alguna vez te has sentido poco importante o piensas que no le interesas a nadie? Pues mira que el capítulo 17 del Evangelio de Juan nos dice algo que es muy revelador. Aquí hay como 3 momentos de la oración de Jesús. El primer momento es Jesús orando por Él mismo. Esto nos debe animar a orar por nosotros mismos. Muchas veces nos concentramos en orar por otras personas, por sus necesidades, y pensamos que o dejamos nuestras propias necesidades, nuestros propios quebrantos a un lado. Y Jesús nos está dando un buen ejemplo acerca de orar por nosotros mismos. Jesús también ora por sus discípulos, por los que los habían acompañado hasta ese momento justo antes de su arresto. Pero Jesús, en el verso 20, Jesús ora por los que han de creer, por los que habían de creer en el futuro, es decir, por ti y por mí. Esto nos debe animar muchísimo. Según la evidencia de la Escritura, se nos dice que Jesús ha orado todos los días por cada uno de nosotros. Jesús oró ayer por ti. Jesús oró este día por ti y lo hará por ti en el día de mañana. Así que si alguna vez te has sentido poco importante, piensa en esto. Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, el Rey Eterno, ha orado por ti todos los días. Cada día de tu existencia, Jesús ha orado por ti y ha intercedido por ti, así como se menciona en este capítulo 17. Y esto debe animarnos mucho y puede llevarnos como a reflexionar, a pensar en que la obra de Jesús está en su muerte y resurrección en la cruz, pero también en su intercesión a favor de nosotros. Si tú sigues caminando en la fe, si tú sigues caminando en esta vida cristiana con tropiezos y todo lo demás, como todos, debemos reconocer que eso es gracias a la intercesión de Jesús. No por nuestra fuerza, no por nuestros talentos, no por lo que nosotros seamos capaces de hacer, sino por la intercesión de Jesús día tras día a favor de los que han de creer. Y tú estás ahí en ese grupo y yo también. Y eso nos debe dar un motivo de adoración a Dios, de agradecimiento a Dios, de adoración por su amor, por su fidelidad cada día. Jesús, te damos gracias, Señor, por lo que tú haces, Señor, a favor de tus hijos. Muchas veces sí nos sentimos, Señor, personas poco importantes, personas insignificantes, personas que quizás han sido olvidadas por sus familias, por personas cercanas, por la comunidad. Pero este capítulo 17 nos muestra a este Jesús que ha intercedido y ha orado por todas las personas que han creído en el mensaje del Evangelio. Y eso nos hace pensar, Señor, lo importante, Señor, lo valioso que somos para Jesús, lo mucho que nos ama.
que Dios envió a su Hijo para salvarnos, para que Jesús fuera glorificado al final. Te adoramos, Jesús, por tu fidelidad. Te adoramos porque si seguimos caminando este camino de la fe, no ha sido precisamente por nuestras virtudes, sino porque tú has estado allí, que tú nos escogiste, porque el Evangelio llegó a nuestras vidas y porque tú con tu intercesión nos sostienes. Te adoramos, Señor, por tu gran amor y por tu fidelidad, Señor. Te damos muchas gracias. Amén. Bueno, te invito a escuchar esta canción y te invito a pensar por un momento. Si tú eres parte de los creyentes, por los que Jesús ha estado orando todo este tiempo y sigue orando hoy, ayer, mañana. En este capítulo 17 también hay algunas peticiones que Jesús le hace a Dios por los creyentes y que son unas peticiones que tienen que ver con nosotros, con nuestra manera de vivir la fe. Así que te invito a no despegarte para que descubramos juntos qué tiene para decirnos la palabra de Dios. Aunque yo esté en el valle de la muerte y del dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Bueno, gracias por seguir ahí. Y en el capítulo 17 ya mencionamos que Jesús está orando por sus discípulos y también por los que han de creer, es decir, por ti y por mí. Y cuando leemos, hacemos una lectura, digamos, con mucho detalle, encontramos por lo menos 7 peticiones de Cristo para sus discípulos, es decir, para ti y para mí. ¿Qué desea o qué le pide Cristo a Dios para sus discípulos? Y miren, aquí están esas 7 cosas. Pide que perseveremos, verso 11. Pide que haya gozo y plenitud del Espíritu Santo, verso 13. Pide que seamos liberados del maligno, verso 15. Pide que seamos apartados, santificados, verso 17. Pide unidad, verso 21. Pide comunión, verso 24. Y pide que nos regocijemos en la vida cristiana, también en el verso 24. Ahí hay 7 peticiones que hace Cristo a favor de sus discípulos. Quisiera detenerme especialmente en el tema de la unidad, como una cosa que podemos suplicar a Dios. Cuando Jesús está pidiendo que los cristianos seamos uno, así como Dios y el Padre sean uno, ¿a qué se está refiriendo? Pues cuando leemos esta parte de la Escritura y otros textos, vemos que Jesús tiene un profundo deseo de que estemos unidos espiritualmente en las cosas que son importantes. Y al final, como se menciona acá, en el verso 23, yo en ellos y tú en mí, permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo, la razón, el propósito para que tú y yo estemos unidos es que el mundo reconozca que Dios ha enviado a Jesús y que nos ha amado a ellos tal como me has amado a mí.
Y dice el verso 24, Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Bueno, aquí vemos en varios detalles que Jesús está con un profundo deseo de que sus discípulos seamos uno. Y en estos días donde hay tantas distinciones denominacionales de iglesias, de formas de practicar la fe, de vivir la fe, a veces vemos que hay muchas divisiones pensando que algunos somos mejores que otros o que algunos tenemos la verdad por encima de otros o que pensamos que tenemos la fórmula correcta de hacer ciertas cosas. Y aquí Jesús está insistiendo en que seamos uno, porque esa es la manera en que otros van a conocer a Jesús y van a conocer lo que Él ha hecho, cómo nos ha amado, y al final lo glorificarán. Así que en este momento de súplica podemos pensar en qué podemos hacer, junto con otros hermanos, no necesariamente de nuestra congregación, sino hermanos en la fe que también han creído en las palabras del Evangelio y que caminan quizás con algunas diferencias, quizás siendo con un espíritu más avivado o quizás con un espíritu más reposado. No sé a dónde estás tú, pero que también han creído en Jesús y que Jesús en esta oración nos está diciendo: yo quiero que tú seas uno con esa persona que es distinta a ti, que ora distinto a ti, que anda por la vida distinto a ti, que se manifiesta emocionalmente, racionalmente distinto a ti. Quiero que sean uno para que las demás personas, el mundo, me conozca. Yo creo que cada vez que hay oportunidad de juntarnos con personas distintas y juntarnos con el propósito de predicar o de anunciar el Evangelio, lo debemos hacer, porque esa es una manera de mostrar que somos uno, independientemente de nuestro contexto cristiano o de nuestra manera de vivir la fe. Así que podemos suplicar por eso. Aquí hay 7 cosas que tú puedes después meditar. Pudiéramos orar una por una, pero quisiera que en este día pudiéramos orar especialmente porque tengamos unidad con otras personas y que podamos ver la gloria del Señor precisamente en eso, en cómo Dios ha derramado su gracia en personas tan distintas, en lugares tan distintos al nuestro, con una manera y con una cosmovisión tan distinta a la nuestra, pero aún así Dios se ha glorificado y Dios ha revelado su evangelio también a esas personas a las que Dios nos invita a estar en unidad. Señor, te oramos este día, oramos para que tú nos hagas una unidad con otros cristianos también de nuestra congregación, que incluso dentro de nuestras iglesias somos tan distintos unos del otro, y tú nos pides que seamos uno para que otras personas vean allí tu amor, Señor, que otras personas vean ahí cómo tú te puedes glorificar también, que dejamos a un lado las diferencias y estamos unidos, Señor, para cosas que tienen que ver, cosas que te glorifican a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des también la oportunidad de escenarios, de estar con personas, con otro tipo de personas, unirnos, Señor, con este propósito, con el propósito de que otras personas te conozcan y te glorifiquen. Ayúdanos, Señor, a vivir en unidad, que no es fácil porque a veces nos toca ceder nuestro orgullo, nuestra manera de pensar, como tú obras también equivocadamente. Ayúdanos, Señor, a comprender, Señor, esta gran verdad, que tú deseas que tu iglesia, tus hijos, seamos uno, Señor,
en el sentido de que todos predicamos el Evangelio y todos, según tu deseo, debemos, Señor, anunciar el Evangelio para que otras personas también te glorifiquen. Te damos muchas gracias por eso, amén. Bueno, muy bien, ahí hay otros motivos de oración por los que tú puedes suplicar. Pero mientras te invito a escuchar esta canción, que ya vamos a terminar la última parte del devocional en casa. Desolados ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más, ahora somos hijos por la cruz, somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera la cruz de Jesús, somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Bueno, gracias por estar ahí hasta el final y ya estamos en la última sección y quiero que vayas conmigo entre los versos 15 y 17 y 19. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste, yo los envío también al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Bueno, ahora, ¿cómo esta palabra se puede materializar? Se puede convertir en acción. ¿Cómo la podemos poner en práctica? Hay muchas cosas que podríamos decir, pero yo voy a mencionar por lo menos dos. En esta parte que acabo de leer, se menciona este tema que hace muchos años o por muchos años fue un tema de conflicto para muchos cristianos. El tema el tema de vivir en un mundo de pecado, como lo seguimos viviendo en este momento. En algún momento hubo como una tendencia evangélica que pensaba o que decía o que señalaba que los cristianos deberíamos procurarnos aislarnos del mundo. Incluso había iniciativas de personas que iban a vivirse cristianos, familias enteras que se iban a vivir en un lugar para apartarse del mundo, para así de esta manera poder estar aislados del pecado y ser más santos delante de Dios. Bueno, esta es una idea muy equivocada, además que deja de lado precisamente parte de la oración de Jesús en este capítulo 17. Si ponen atención ahí, Jesús está diciendo: oro por los que están en el mundo. Es decir, Jesús da por hecho de que nosotros vivimos en este mundo que es un sistema de pensamientos donde está permeado por el pecado. Pero dice también claramente: no oro para que los quites del mundo, sino para que los guardes del maligno. Es decir, Dios, Jesús, tiene claro que nuestra realidad es vivir en medio del lugar donde estamos. Y esa va a ser nuestra realidad hasta que muramos o hasta que Él venga por segunda vez por su pueblo. Entonces, si estás estresado pensando qué voy a hacer, el pecado está detrás de mí, me persigue, debería estar en un lugar más santo, tengo que buscar a personas más cristianas para relacionarme y todo lo demás. Bueno, el capítulo 17 de Juan está diciendo: tú vives en el mundo, Dios no te va a quitar de ahí, porque entre otras cosas el propósito de que
de que estemos ahí es que Jesús mismo nos ha enviado para que otros puedan conocer a Jesús. Miren lo que dice el verso 18. Y esta es la forma en que debemos pensar cómo vivir la vida cristiana en frente de un mundo de pecado. Como tú me enviaste al mundo, como Dios envió a su Hijo Jesús al mundo, yo los envío también al mundo, es decir, a sus discípulos. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Y qué quiere decir eso de santificados a la verdad? Bueno, atrás, en los versos atrás, está diciendo que la palabra del Señor es la verdad. Y la manera de estar santificados y la manera de apartarse del mundo, es decir, de vivir en medio del mundo, pero apartado de los sistemas de pensamientos y de creencias y de formas de ver y de practicar contrario a lo que Dios desea, es estar anclados en la palabra. Y eso lo vemos ahí en el verso 17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Así que aquí vemos dos realidades para cómo poner esta palabra en práctica en nuestras vidas. Uno, nuestro campo misionero está allí afuera, quizás con nuestra familia, algunos integrantes de nuestra familia que no son cristianos, vecinos, compañeros de estudio, de trabajo, conocidos. Ese es nuestro campo misionero. Esas son las personas con las que Dios nos ha pedido, nos pide que mostremos acerca de sus obras y de su carácter. Y que no huyamos de esas situaciones, sino que más bien firmes, convencidos de la fe, demos testimonio para que otras personas conozcan. Ese es nuestro campo misionero. Y por otro lado, la mejor manera de permanecer precisamente en este mundo, en este sistema de pensamientos y este mundo caído, lleno de pecado, es permanecer en la palabra. Y la palabra nos va a santificar. Esa es la mejor manera. Estudiar la palabra todos los días. Todos los días es la mejor manera de que nuestro pensamiento, que nuestro corazón sea transformado, que nuestro ser vea la necesidad que tenemos de Cristo. Cuando nos alejamos de la palabra por mucho tiempo, nuestro ser se va secando y precisamente el mundo va permeando nuestra vida y eso nos va alejando de Dios. Así que no sé cuál sea tu situación en este momento, no sé primero cuál es tu campo misionero, a dónde Dios te ha enviado. Jesús dice, así como tú me enviaste, yo los envío. ¿A dónde te ha enviado Jesús en este momento? ¿Con qué personas estás rodeada del trabajo, de la familia, de amigos? Pues Jesús te ha puesto ahí con mucha intención. Y por otro lado, debemos estar dependiendo de la palabra de Dios, que es la que nos santifica todos los días. Así que oremos y pidamos a Dios que esto pueda ser una realidad en nuestra vida. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque es tan inmensa y tiene tantas cosas de las que podemos aprender y de las que podemos ser animados. Te pedimos, Señor, por esta misión que tú nos llamas a hacer, Señor. Tú nos has enviado, Señor, a hablarles a otros acerca de ti, acerca de lo que tú has hecho en nosotros. Ayúdanos en eso, Señor. Ayúdanos a cumplir la misión. Ayúdanos a no abstraernos de lo que pasa a nuestro alrededor, a no ser cristianos solitarios, sino, Señor, a compartir también la fe con otras personas. Convencido, Señor, que es lo mejor, Señor, que le puede pasar a un ser humano. Ayúdanos, Señor, a andar con fe y con convicción. Y ayúdanos también a estudiar y a meditar en tu palabra, sabiendo que ellas nos santifican, que ellas nos apartan, Señor, del pecado, que ellas nos traen luz y que nos muestran a Cristo y nuestra necesidad de Él, Señor. Gracias por este capítulo 17, gracias de nuevo por esta oración de Jesús a favor de los que han de creer. Gracias, Señor, a eso podemos recordar que somos valiosos, somos personas importantes para ti. Nos amas, Señor, tanto así que Jesús dio la vida por nosotros. Y
que por eso le exaltamos y le glorificamos. Muchas gracias, Señor. Amén. Bueno, gracias por continuar hasta el final. Si este devocional ha sido de bendición para tu vida, ¿por qué no lo compartes a otros? Precisamente a propósito de ser misioneros. Comparte este devocional con alguna persona que tengas cerca para que sea bendecida su vida también. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en otra ocasión en el devocional en casa. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.